vamos a iniciar con la pregunta clínica. La pregunta que vamos a analizar el día de hoy es si en pacientes con artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, el uso de AINES versus no uso aumenta recaídas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Mi nombre es Andrés Felipe Ramírez, yo soy residente segundo año en medicina interna y antes de iniciar quisiera darle la bienvenida al grupo de reumatología y al grupo de gastroenterología que nos acompaña en el día de hoy en esta actividad. Entonces, de manera introductoria, vamos a, digamos que el abanico de lo que vamos a hablar es sobre una primera introducción, vamos a hacer a mirar la pregunta de investigación, luego vamos a hacer la revisión de la literatura sobre todos los estudios y la evidencia que hay con respecto a esta pregunta y finalmente vamos a dar unas conclusiones. Entonces, de manera introductoria, hay que definir inicialmente qué son las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y es ahí en donde las guías nos definen a esta patología como una patología inflamatoria que se encuentra tanto fuera del intestino y cuya patogénesis va a depender de esa extensión y o traslocación de la respuesta inmune del intestino, pudiendo incluso también ser un evento inflamatorio completamente independiente que va a ser perpetuado por la enfermedad inflamatoria intestinal. Y básicamente se va a dar en un paciente con una predisposición ambiental o genética común. ¿Qué tenemos en cuanto a la frecuencia de esto? ¿Qué tan frecuente es que se presente en una manifestación extraintestinal? Las manifestaciones extraintestinales están presentes, según las series, más o menos entre un 6 a un 45% de estos pacientes y generalmente van a presentar entre una o más de una manifestación durante el curso de la enfermedad en aproximadamente el 25% de los pacientes. Y el hecho de solamente desarrollar una manifestación extraintestinal en un paciente con enfermedad inflamatoria tiene mayor riesgo de que presente otra a futuro. Ahora bien, si miramos las complicaciones y las manifestaciones extraintestinales, se ha dicho que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pudiesen tener hasta un 100% de algún tipo de manifestación extraintestinal. Pero entonces, ¿en qué momento se presenta esta manifestación? Esta es una cohorte de Suiza que es la mayor cohorte donde han incluido los pacientes con esta manifestación y esto fue un estudio de cohorte donde se realizó más o menos en el 2015. Ellos incluyeron alrededor de 1.249 pacientes. La mayoría, un 58.8% tenían enfermedad de Crohn y un 38.7% una colitis ulcerativa y el resto de 2.5% una colitis indeterminada. La mayoría, de 49.8%, fueron mujeres con un promedio de edad de aproximadamente 40 años. Ahora bien, cuando vemos cuál era la frecuencia de estas manifestaciones extraintestinales que nos importa en ese momento la parte articular, veíamos cómo la artritis en total de la enfermedad inflamatoria intestinal estaba en el 70% de los pacientes dentro de la parte cronológica. Vemos como la enfermedad de Crohn en un 74% y en la colitis ulcerativa hasta un 59.1%. Cuando vamos al compromiso axial, en la espondilitis anquilosante y la artropatía axial, vemos como en total era un 16.4%, para la mayoría en enfermedad de Crohn con un 18.2% y una colitis ulcerativa en un 13.3%. Pero entonces, ¿en qué momento se presenta la manifestación extraintestinal en estos pacientes con enfermedad inflamatoria? Esta cohorte que fue la que logró identificar esta parte cronológica, ellos mencionaban que todo va a partir en un periodo prediagnóstico y uno postdiagnóstico. Cuando hacemos el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, ellos mencionan que en promedio antes del diagnóstico puede que se manifiesten alguna enfermedad extraintestinal, más o menos en promedio en unos 5 meses, pero puede variar desde el primer mes hasta los 25 meses. Y estas manifestaciones extraintestinales se encuentran hasta en el 25% previo al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Luego del diagnóstico, en promedio más o menos, la manifestación extraintestinal se va a manifestar a las 92 meses, más o menos entre los 29, pero puede ir incluso hasta 183 meses, hasta en el 75% de los casos. Y se ha visto que 30 años después del diagnóstico se sabe que la mitad de estos pacientes en algún momento van a manifestar algún tipo de manifestación extraintestinal. Cuando vemos cuáles eran esas manifestaciones extraintestinales que se presentaban antes del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, vemos como la espondilitis anquilosante y la artropatía axial se presentó en el 39.1% de estos pacientes y la artritis periférica la encontramos en un 19.7% como tal. Pero eso en cuanto a la cohorte de Suiza. ¿Qué tenemos en Colombia? Realmente hay un estudio reciente que fue publicado acá por el doctor Mosquera y el doctor Juliado, que se intentó hacer la caracterización y prevalencia de cuál era la cantidad de esas manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria acá en Medellín,
Eso fue un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico que lo realizaron acá allá en el Pablo Tobón Uribe. Ellos incluyeron alrededor de 759 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La mayoría de lo que habían encontrado habían sido pacientes con colitis ulcerativa en un 71.6% y con enfermedad de Crohn un 26.3%, quedando el resto de 1.9% enfermedad inflamatoria no clasificable. Ellos hicieron la recolección de datos hasta febrero del 2019 y la relación que encontraron por la mayor frecuencia de colitis ulcerativa versus enfermedad de Crohn, una relación de 2.7 a 1. Ahora bien, cuando vamos a las manifestaciones extraintestinales acá en Medellín y en ese centro de referencia para la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué encontraron? Tanto en la colitis ulcerativa como en la enfermedad de Crohn, vemos que en la colitis fue el 22.6% de los pacientes tenían algún tipo de manifestación extraintestinal y en la enfermedad de Crohn un 26.5% también tenían una manifestación extraintestinal. Cuando vamos al tipo de manifestación que presentaban en la parte articular, que es lo que nos interesa, vemos como el compromiso articular se encontraba hasta en un 20% en los pacientes con enfermedad de Crohn y hasta un 11.3% en los pacientes con colitis ulcerativa. Y el compromiso periférico los encontramos también mucho más frecuente en la enfermedad de Crohn con un 12.5% y el periférico en 9.4%. Ya el compromiso axial, la parte de la sacroiliitis axial era menos frecuente que el compromiso periférico, el componente axial era un 6% en la enfermedad de Crohn y un 2% en la colitis ulcerativa. Pero entonces, ¿por qué se afectan las articulaciones en la enfermedad inflamatoria intestinal? La idea no es pues como andar en la parte fisiopatológica, sino a grosso modo entender que hay varios factores que intervienen en este aspecto y es sobre todo lo que se conoce como el eje de sinovia intestino y la predisposición genética. En cuanto a la predisposición genética, es muy importante que van a haber componentes asociados o no a los antígenos leucocitarios, principalmente antígenos leucocitarios vamos a tener el HLA-B27, en la literatura mencionaban que no es tan frecuente como la espondilitis anquilosante pura sin relación pues con alteraciones intestinales, que pudiese estar incluso en un 27%. El HLA-B35 y HLA-B44, que sobre todo se relaciona con la parte de artropatía periférica. Y ya los alelos que no son relacionados a los HLA, sino está la parte del DRB1, 0103 y el CAR15 y no 2, que básicamente este CAR15 da riesgo de 4 a 40 veces más de presentar una enfermedad de Crohn y se ha relacionado con compromiso de sacroileitis. Ahora bien, en el eje que hay entre el intestino y la parte de la articulación se han manejado varias teorías. Una teoría es la parte de alteración de la flora intestinal, donde hay un sobrecrecimiento de unas bacterias específicas, que todo eso va a llevar a un aumento de la permeabilidad y, importante, una segunda hipótesis es sobre la posible migración de algunos linfocitos que son hospederos en el intestino, que por todo el componente inflamatorio migran hacia la parte de la articulación, sobre todo por la expresión aberrante de algunas integrinas y algunos receptores específicos, sobre todo el MAdCAM1, que sería el receptor para la alfa-4 beta-7 integrina, que es uno de los principales factores que hacen que migren los linfocitos hacia las articulaciones, y de ahí porque algunas propuestas terapéuticas van hacia este blanco. ¿Cómo son las características clínicas del compromiso articular? Rápidamente para recordar, el componente articular clásicamente se ha dicho que puede tener un compromiso que va concomitante con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal o puede que no. Y acá lo vemos, el componente axial generalmente va separado de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal y el componente periférico generalmente tiende a ser paralelo a la enfermedad inflamatoria intestinal y así pasa con algunas otras manifestaciones que en este momento no vamos a hacer énfasis. Entonces, clásicamente, este fue el estudio más o menos como en el 99, el estudio de Orchard que fue realizado en la clínica de Oxford, donde ellos trataron de identificar cuál era ese compromiso articular periférico en el que presentaban estos pacientes. Ellos incluyeron 976 pacientes con colitis ulcerosa y 483 con enfermedad de Crohn y definieron dos tipos de compromiso articular periférico, un tipo 1 y un tipo 2, que iba a variar dependiendo la cantidad de articulaciones afectadas, si se relacionaban o no con las recaídas. Vemos cómo la tipo 1 generalmente los síntomas articulares se relacionaban con la recaída de la enfermedad inflamatoria, vemos como en el 83 y en el 76% de los pacientes, versus en la tipo 2, que solo era el 29 y el 42% de estos pacientes, y al igual la persistencia de estos síntomas, generalmente la tipo 2 ustedes ven que persistía mucho más en los pacientes, en 87, 89%, versus solo el 17 y el 21% de estos.
¿Cuál era ese compromiso articular dependiendo tipo 1 y tipo 2? En la tipo 1 generalmente el compromiso tiende a ser de miembros inferiores como las rodillas, los tobillos, en la parte de la zona lumbar y en el tipo 2 el compromiso era sobre todo de las interfalángicas, de las muñecas, del codo y del hombro. Entonces, en resumen, hay un tipo 1 que es pausiarticular y un tipo 2 que es poliarticular. El pausiarticular, su mismo nombre lo dice, son menos de 5 articulaciones. Generalmente va a ser un compromiso que es asimétrico, sobre todo, más que todo en los miembros inferiores, y los episodios tienden a ser autolimitados, a diferencia del tipo 2, que tienden a ser mucho más crónicos, y usualmente, como veíamos en la cohorte original, suele ser concomitante a la recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal y con mayor frecuencia se relacionan con otras manifestaciones gastrointestinales. El poliarticular, 5 más articulaciones, vemos que puede persistir durante meses o años, incluso puede llegar a ser erosiva, afecta tanto grandes como pequeñas articulaciones, a diferencia de la tipo 1 puede ser tanto simétrica o asimétrica, pero la diferencia es que también va a tener un curso independientemente de la enfermedad. Ahora bien, cuando miramos cuánto era la persistencia o cuánto duraba esta artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, vemos que por lo menos el 50% era limitada por lo menos al primer mes, un 25% persistía hasta los 2 meses, un 10% hasta los 6 meses y un 10% podía durar incluso un año y se cronificaba hasta en el 5% de estos pacientes que presentaban artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora bien, viendo esto como introducción, dentro del tratamiento tenemos un arsenal terapéutico inmenso utilizado por la parte de reumatología y gastroenterología, pero digamos que en el manejo de la espondiloartritis, inicialmente la primera línea siempre se ha documentado que ha sido los antiinflamatorios no esteroideos como primera línea. Entonces, bien ahí, a partir de entonces, hace varias décadas, vienen en publicaciones varios artículos donde empezaban a mirar que empezaban a haber recaídas de la enfermedad inflamatoria intestinal asociada al uso de antiinflamatorios no esteroideos, ya sea por el compromiso articular que estos pacientes presentaban o por cualquier otro motivo. Empezaron a definir si realmente era un mito o una realidad de que darle antiinflamatorios no esteroideos a estos pacientes les exacerbaba la enfermedad a pesar de que había mejoría en la parte articular. Entonces, básicamente que muchas de las recomendaciones, incluso actuales, se basan en estudios de hace ya 20 años y este fue uno de los estudios que más mencionan en el año 2000, que ellos trataron de identificar cuál era el efecto de los antiinflamatorios no esteroideos y esto fue un estudio de casos y control realizado en los Estados Unidos. Ellos lo hicieron en el hospital de Knox Hill en Nueva York, más o menos en un periodo entre el 1991 y 1992, en un periodo de 14 meses, y el objetivo era mirar si existe o no relación entre el uso de antiinflamatorios no esteroideos, la exacerbación y la aparición de la enfermedad inflamatoria. Ellos incluyeron alrededor de 60 pacientes con enfermedad inflamatoria, 36 con Crohn, 24 con colitis ulcerativa y el grupo control eran 62 pacientes con síndrome de intestino irritable. Ellos identificaron cuáles eran los antiinflamatorios no esteroideos que más se utilizaban, cuáles eran las dosis, cuál había sido la duración y la indicación por la cual la habían utilizado en un mes previo a la exacerbación o el inicio de los síntomas. Y dentro de la frecuencia vemos como el ibuprofeno era el que mayor se utilizaba en un 86%, luego le seguía la aspirina en un 67%, el naproxeno en un 14% y la indometacina en un 8%. Ellos lo que hicieron fue agruparlo en 5 grupos y ellos definieron que cuando utilizaban antiinflamatorios no esteroideos dentro del mes, desde el inicio de la exacerbación de los síntomas, ellos encontraron que el 31% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tenían componente articular y utilizaban los antiinflamatorios no esteroideos presentaban exacerbación y recaída de la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. Y cuando vemos por los subgrupos, vemos que había un 28% que tenían recaída de enfermedad de Crohn y un 35% que tenían recaída de la colitis ulcerativa. Y cuando veíamos en qué momento de todo ese mes de que habían recibido la enfermedad, los antiinflamatorios no esteroideos, ellos encontraron que lo que era la primera semana era la mayor actividad que presentaban al momento de utilizar estos medicamentos. Lo del otro estudio en el que ellos se basan y las recomendaciones es sobre la prevalencia y mecanismo de estos medicamentos en la recaída. Esto fue un estudio que se realizó en el Reino Unido. Ellos incluyeron 209 pacientes donde el diagnóstico había sido por biopsia y de manera endoscópica en todos los casos. Y ellos incluyeron sobre todo pacientes que tuviesen remisión clínica completa de su enfermedad inflamatoria intestinal y que no tuviesen ningún tipo de recaída en las últimas 6 semanas. Y ellos identificaron cuántos pacientes estaban tomando acetaminofén, cuántos naproxeno, cuántos diclofenaco y cuántos indometacina durante 4 semanas. Esta consulta generalmente, estos pacientes, perdón, los tomaron, era de una consulta de gastroenterología y se cuantificó también en ellos la calprotectina, tanto antes como durante el tratamiento para definir si se relacionaba o no con la recaída. ¿Qué encontraron ellos? Que en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que usaban antiinflamatorios no esteroideos, los pacientes
presentaban recaídas entre un 17 y un 28%, dados así para el porcentaje. Diclofenaco en un 17%, la indometacina en un 24% y el naproxeno un 28% presentaron recaídas de la enfermedad utilizando estos medicamentos. Y cuando evaluaron los niveles de calprotectina en comparación con el uso de acetaminofén, vemos cómo acá estos asteriscos demostraban cuáles eran los pacientes que presentaban la recaída y vemos cómo casi todos presentaban la recaída en las primeras semanas, incluso con niveles de calprotectina por encima de 4.000 y por encima de 5.000. Entonces, esto nos plantea el siguiente problema, y es que algunos estudios han encontrado que puede haber exacerbación de los síntomas después de iniciar un antiinflamatorio no esteroideos, incluso como lo vimos en ese estudio, entre un 17 a un 31%, e incluso en las primeras 24 horas, pero sobre todo en la primera semana. Otros estudios no han encontrado como esa asociación entre el uso o no de estos medicamentos y la exacerbación, y a muchos pacientes hoy en día se les advierte e incluso se les prohíbe que inicien este medicamento con la idea de que debería uno prevenir la exacerbación de la enfermedad inflamatoria, la recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal. Todo esto lleva a que estas contraindicaciones sea un problema, sobre todo para estos pacientes que tienen componente articular asociado a su enfermedad inflamatoria intestinal, y lleva pues como a problemas en cuanto a la administración de estos medicamentos, sobre todo por parte del médico. Entonces planteamos el siguiente caso clínico. Un paciente, con lo que hemos visto de toda esta evidencia, un paciente de 54 años de edad, venía en seguimiento por enfermedad de Crohn, el diagnóstico se le habían hecho hace 20 años, él venía de manejo con acetoprina, al parecer desde hace 8 años viene estable, y desde hace 2 meses inicia con artritis marcada y dolor lumbar de tipo inflamatorio. El médico que lo examina dice que en primera instancia, pues la primera línea es un antiinflamatorio no esteroideo, pero al ver la evidencia que había, se pregunta si realmente debería dársela o no, o corre el riesgo este paciente de que se le exacerbe la enfermedad inflamatoria intestinal. De ahí surge esta pregunta, y es si en pacientes con artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, realmente el uso de AINES exacerba o no las recaídas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Para eso hicimos una revisión de la literatura, de casi todas las bases de datos, de PubMed, de Embase, de Cochrane, Clinical Trials y Cielo, y la estrategia de búsqueda fue la siguiente. Las palabras claves que utilizamos fue enfermedad inflamatoria intestinal y antiinflamatorios no esteroideos y las recaídas. ¿Cuál fueron los filtros que utilizamos? Utilizamos mayores de 18 años, ensayos clínicos y metaanálisis, español e inglés y en humanos. Cuando hacemos la búsqueda, encontramos en PubMed que aproximadamente 877 artículos se encontraban con respecto a eso, pero cuando aplicamos los filtros se obtienen alrededor de 167 artículos. Pero al hacer la revisión de cada uno de los 167 artículos, vemos que realmente solo 4 me están dando respuesta a la pregunta clínica que nos hemos planteado. Cuando hacemos la búsqueda en Embase, encontramos 4 artículos, pero realmente solo uno logró responder con respecto a la pregunta que habíamos dicho. Y cuando miramos en Cochrane, encontramos 5 revisiones, de las cuales solo uno realmente respondió a la pregunta, y era un metaanálisis que estaba analizando ya los 2 ensayos clínicos que incluso estaban en PubMed. Y miramos en Cielo, no encontramos, llamativamente no encontramos ninguna revisión que nos ayudara con respecto a esta pregunta. Y cuando miramos en Clinical Trials, encontramos 3 estudios, pero llamativamente ninguno da respuesta con respecto a esta pregunta específica. Entonces, en resumen, lo que encontramos fue lo siguiente. En PubMed encontramos 4 revisiones, 4 estudios, en Embase 1, en Clinical Trials ninguno, en Cochrane 1, que les había comentado que era el metaanálisis que ya estaba documentado con los ensayos clínicos que estaban en PubMed, y en Cielo ninguno, para un total de 6 a los cuales se les hizo la revisión del resumen, y en total se miraron los artículos completos, se revisaron 4. De esos 4 eran 2 RCT y 2 revisiones sistemáticas, las cuales vamos a ir dialogando de manera cronológica según cómo fueron publicadas. Y la primera dentro de esta pregunta clínica fue en el 2004. Recordemos que lo que habían expresado los estudios sobre las exacerbaciones fue más o menos en el 2000-2004. Luego más o menos en 2004 nuevamente Reino Unido hace una publicación, una revisión sistemática sobre si la ingestión incluso del acetaminofén o de los antiinflamatorios no esteroideos estaban o no asociados a la exacerbación de esta enfermedad. El objetivo fue evaluar toda la evidencia publicada hasta ese momento sobre la asociación o no de estos medicamentos y la recaída de la enfermedad. Ellos hicieron una búsqueda en Medline y en Embase
para Medline desde 1966 y para Embase desde 1980 hasta el 2002, y encontraron referencias de 1.438 estudios. Ellos excluyeron los artículos que se consideraron poco relevantes, ahí excluyeron 1.267 y excluyeron todos aquellos que fueran basados en animales, en otros tipos de colitis, que estuvieran utilizando 5-aminosalicilatos, y artículos que describían como la primera manifestación de la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, es decir, eran pacientes que ya de entrada ya venían con el diagnóstico confirmado y no eran como tal de debut. En total quedaron ¿cuántos? 29 artículos relevantes, 2 eran reportes y serie de casos, 17 eran de diseños variables y no se encontró para ese momento, no había ningún estudio, un ensayo clínico pues publicado para ese momento. ¿Qué encontraron los resultados? Los resultados de reporte de casos que ellos incluyeron encontraron de colitis ulcerativa 15 casos y enfermedad de Crohn 7 casos. Se encontró que la mayoría de las indicaciones por las cuales habían recibido antiinflamatorios habían sido por espondilitis anquilosante, por artritis, por sacroileitis, entre otros motivos, y se vio que la duración de exposición entre el antiinflamatorio no esteroideo y la enfermedad osciló más o menos entre 2 horas a 6 semanas. Cuando vemos cuáles fueron los desenlaces, se evidenció que había una recaída clínica comprobada, incluso confirmada por sigmoidoscopia y por colonoscopia, incluso casos de proctitis grave, de colitis severa, ulceraciones rectales graves. Y cuando el tratamiento que ellos definían eran hacer la descontinuación del antiinflamatorio no esteroideo, e incluso en algunos casos utilización de esteroides, ellos vieron que en la mayoría de los casos había una buena respuesta a esta, con lo cual ellos mencionaban que había una relación pues, causal al respecto. Dentro de los casos, otros casos y controles, cuando hacían la comparación entre enfermedad inflamatoria intestinal activa con otras enfermedades o controles, generalmente los controles eran pacientes con enfermedad en síndrome de intestino irritable. Ellos identificaron en el grupo 5, que eran aquellos pacientes, los usuarios que tenían actualmente antiinflamatorios no esteroideos y que estaban durante el primer mes que los estaban utilizando, ellos vieron que estos pacientes realmente hubo un aumento en la exacerbación de los síntomas. Ellos mencionaban que con base en comparación de esos casos y controles en el grupo 5, concluyeron que había un OR para exacerbación de un 20.3%, pero con intervalos que iban con rangos muy elevados, incluso de 2.5 hasta 160. Pero si nos ponemos a ver llamativamente acá en la parte del grupo de control, vemos como el grupo control, el 57%, hacía parte incluso del grupo 4, que eran pacientes que al parecer están utilizando antiinflamatorios no esteroideos de manera crónica. Entonces realmente queda duda sobre el grupo, si el grupo control fue el adecuado para hacer este tipo de comparación. Ahora bien, dentro de los otros casos y controles, pacientes que incluyeron incluso en un estudio que incluyó 136 pacientes con enfermedad de Crohn y 85 con colitis ulcerativa para un seguimiento de 4 años, que se encontró cuando se hizo el ajuste por edad y por sexo y por los factores de confusión en la colitis de Crohn para los pacientes que están utilizando actualmente antiinflamatorios no esteroideos o recientemente, que era en el último mes, perdón, encontraron un OR ajustado de 1.60, no ajustado de 1.62, pero cuando se ajustaba era 1.59, que no fue estadísticamente significativo. Y en la colitis ulcerativa, algo muy parecido, al parecer hubo una mayor relación de un OR 1.72 cuando estaba ajustado, y para los que están utilizando recientemente un OR 1.96, que tampoco fue estadísticamente significativo. Ahora bien, cuando se miran los estudios que comparan la exposición de los antiinflamatorios no esteroideos y el acetaminofén en pacientes que están con enfermedad inflamatoria pero que están en remisión con aquellos que están en recaída, ellos evaluaron varias cohortes, y esta cohorte que fue la de Ali Key, que fue una cohorte en donde ellos incluyeron 669 pacientes, las recaídas fueron 246 y encontraron un OR de 1.95, que para ellos fue estadísticamente significativo. Lo mismo fue para Meyer, pero la cantidad de pacientes que incluyeron solo fueron 60 pacientes, de los cuales tuvieron 22 recaídas, y fue un OR de 6.31, para lo cual fue estadísticamente significativo, pero vemos que los valores están pues muy amplios. Y el estudio que más incluyó pacientes, que fue el de Dominic, que incluyeron 1940, vemos que realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa en relacionar o no la exacerbación con el uso de estos medicamentos. Curiosamente, cuando se mira los estudios con el acetaminofén, el estudio de Rampton y de Dominic, pareciera que sí hubiese incluso relacionado con exacerbación de la enfermedad, pero los demás estudios lo han desvirtuado, pues, porque realmente
pareciera ser más que no hubo un adecuado ajuste con los factores de confusión. En conclusión, los antiinflamatorios no esteroideos para este metaanálisis pueden precipitar una recaída en algunos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y que probablemente pareciera ser que se trata de una reacción idiosincrática como tal, y la información sobre el efecto del uso de estos antiinflamatorios, ya sean selectivos como COX-2 en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, realmente hasta este momento estaba muy limitada y ellos mencionan que no hay razón pues como para creer que confiera algún tipo de ventaja sobre los AINES convencionales. Entonces realmente no había muchas limitaciones, sobre todo por el tipo de metodología utilizada, el bajo tamaño de la muestra. Estos estudios de casos y controles estaban con mayor riesgo de que tuviesen un sesgo de recuerdo. El grupo control, como vimos, generalmente estaba mal definido y solo incluyeron pacientes que generalmente tenían una enfermedad inflamatoria intestinal que era grave, que requería pues ingreso hospitalario. Luego de eso vino en el 2006 este estudio publicado, realizado en los Estados Unidos, publicado en el Clinical Gastroenterology, donde se trató de identificar cuál era la seguridad de un antiinflamatorio no esteroideo, pero en este caso que fuera selectivo, como el Celecoxib, en pacientes que tuviesen colitis ulcerativa en remisión. Este estudio evaluó esa seguridad de estos inhibidores de COX-2 en pacientes con colitis ulcerativa. El diseño fue un diseño multicéntrico, curiosamente es uno de los que encontré que incluyeron pacientes de Latinoamérica, de Argentina, otros países, Canadá, Croacia, Dinamarca, Rusia, Suecia, Turquía y Estados Unidos. Fue un estudio aleatorizado, fue controlado, doble ciego y comparado con placebo y lo realizaron entre el 2001 y el 2004. Ellos, ¿a quiénes incluyeron? Incluyeron pacientes que tuviesen 18 años, entre 75 años, que tuviesen historia de una colitis ulcerativa, pero que estuviera en remisión. Esos pacientes, ellos no incluyeron pacientes con enfermedad de Crohn. ¿Y cómo evaluaban la remisión? Que tuviesen un score Mayo Clinic por debajo de 2 puntos y un score endoscópico clínico de 0 a 1 puntos. Estos pacientes de entrada estaban recibiendo terapia con mesalazina, con sulfasalazina, con 6-mercaptopurina e incluso con acetoprina, ya sea o no en combinación para terapia de mantenimiento. Y esos pacientes tenían que tener una historia de artritis, de artralgia o alguna otra condición que fuera susceptible de tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, pero curiosamente ellos mencionaban que no se requería que tuviera en ese momento un síntoma activo relacionado pues con la parte de la articular. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Que no tuviesen colitis activa, que no tuviesen historia de una úlcera por lo menos dentro de un mes, que no tuviesen administrándose pues unos antiinflamatorios no esteroideos no selectivos, incluyendo incluso la aspirina, que no estuviesen tomando antiulcerosos, antiácidos en las 2 últimas semanas y que tampoco estuviesen utilizando corticosteroides en el último mes o durante el estudio, que tampoco tuvieran antibióticos ni ningún analgésico, excepto pues por el acetaminofén. Esta fue la población, las características basales de la población. La mayoría fueron de sexo masculino y la mayoría, como vemos acá, realmente estaban en remisión, pues tenían un Mayo Clinic score por debajo de 2 e incluso de 1. Y la terapia de mantenimiento estaba y casi igual en los 2 grupos pues, de tratamiento. Dentro de la lateralización, ellos aleatorizaron 1 a 1. La dosis que utilizaron de Celecoxib fue 200 miligramos cada 12 horas versus el placebo y lo utilizaron durante 14 días. La tabla de la loterización pues, fue generada por un computador con ocultamiento. Los pacientes ni los investigadores pues, conocían a qué brazo de tratamiento había sido asignado y la dosis de los medicamentos se mantuvo pues, constante. La exacerbación, como lo habíamos dicho, ellos le definieron una Clinic Mayo score de 5 puntos y una actividad endoscópica por lo menos de 1 punto. El análisis estadístico, ellos mencionaban que esperaban una tasa de exacerbación del 10% o superior en el grupo que estaba con el Celecoxib y asumiendo que la tasa de exacerbación para el grupo placebo iba a ser de aproximadamente un 1%. La hipótesis de ellos suponía que no había diferencias en las tasas de exacerbación entre los 2 grupos y en el cálculo de la muestra para un nivel alfa 5% y una potencia del 80%, ellos calcularon una muestra aproximada de 220 pacientes para lograr identificar diferencias. Entonces ellos incluyeron, lo utilizaron a todos estos pacientes, en total 112 para Celecoxib, 112 para placebo y finalmente de los que fueron analizados fueron en total 217 pacientes para definir el desenlace. ¿Cuál fue el desenlace? El desenlace primario fue medir el porcentaje de pacientes en que hubo o no exacerbación de la enfermedad durante el tratamiento definido por esos scores y que se vio en los desenlaces. Cuando miramos el porcentaje de exacerbación, vemos como el porcentaje del grupo placebo fue del 4%
y del celecoxib fue el 3%. Realmente no hubo una diferencia o un aumento en la exacerbación de los síntomas de estos pacientes. Y cuando vemos el número de eventos adversos o que incluso requirieron que suspendieran el medicamento, vemos cómo fue para eventos adversos en un 17% versus un 21% que no fue estadísticamente significativo. Entonces ellos mencionan que la actividad clínica y endoscópica de la enfermedad fueron similares en los dos grupos tras recibir 14 días de tratamiento, que lo cual ellos mencionan que da una seguridad para el tratamiento con un inhibidor de la COX-2, pues no hubo aumento en la recaída, ni en la recaída clínica, ni en la parte endoscópica, y principalmente la cuestión es que esos pacientes ya tenían de base una colitis que estaba en remisión y que estaban recibiendo terapia de mantenimiento pues con acetoprina, con algún otro medicamento. Entonces ellos dicen que esto sugiere algún perfil de seguridad de estos inhibidores COX-2 en estos pacientes y empiezan a refutar parcialmente lo que ya estudios previos estaban diciendo, pues que realmente no exacerba la enfermedad. Entonces, la cuestión es que en este estudio solo estudiaron pacientes con colitis ulcerativa que estaban en remisión y que estaban recibiendo incluso tratamiento de mantenimiento. Fue un periodo corto, fue solo de 14 días. No sabemos luego de esto que si hubo o no hubo exacerbación. Excluir esos pacientes que estaban recibiendo corticosteroides, pues hacía más probable que realmente no estuviera activa la enfermedad, pues ese era uno de los objetivos. Y nos estudió la eficacia del celecoxib para el tratamiento de las artritis o el dolor agudo por el cual había sido indicado. Luego de eso vino el segundo ensayo clínico, el que les acabo de mostrar fue el primero que se planteó esta pregunta, y este fue realizado en Saudi Arabia, donde evaluaron la eficacia en este caso fue del etoricoxib para enfermedad inflamatoria intestinal. Este lo que identificó fue tratar de evaluar la seguridad del efecto del etoricoxib en pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal, pero a diferencia del anterior, ellos sí especificaron cuáles eran las manifestaciones reumatológicas que presentaban los pacientes y cuáles habían sido las indicaciones. Este también fue un estudio multicéntrico, fue controlado, aleatorizado, doble ciego y comparado con placebo. Ellos incluyeron una población parecida en cuanto a la edad, más o menos entre los 18, que tuvieran entre 18 y 65 años, pero a diferencia del anterior, ellos sí incluyeron pacientes con enfermedad de Crohn y no solamente colitis ulcerativa, y estos pacientes lo recolectaron de aquellos que consultaban a reumatología por alguna manifestación reumatológica. ¿Cuáles de esas manifestaciones? Ya sea unas artritis o compromiso de tejidos blandos, tendinitis, capsulitis o dolor lumbar. Excluyeron pacientes que estuviesen en embarazo, que fueran fumadores actuales o que lo hubieran suspendido hace un año por factor de riesgo de exacerbación de la enfermedad inflamatoria o que tuviesen antibióticos. ¿Cuáles fueron los desenlaces que ellos miraron? Fue el cambio en el índice de actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal y ellos lo definieron con un score que no estaba validado. Ellos lo plantearon, lo propusieron así en este score que ustedes ven acá, y la eficacia y el desenlace secundario fue de mirar la eficacia de ese etoricoxib en el paciente pues con la afección reumatológica. La hipótesis era de que el inhibidor de COX-2 podría tener una tasa significativamente menor de efectos secundarios gastrointestinales, un mejor perfil de seguridad en estos pacientes con síntomas reumatológicos, y no dijeron muy bien cómo fue realmente el análisis pues, para recolectar la muestra. Ellos dijeron que un tamaño de muestra alrededor de 70 en cada grupo les daba pues como la potencia para lograr una diferencia significativa. Y ellos se hizo la aleatorización por una ocultación y la asignación de la intervención. Diferentes personas participaron pues en la realización de la aleatorización y los participantes no conocían pues la asignación ni el grupo de estudio ni en el de control ni el médico encargado pues de la inscripción. Las intervenciones fue la dosis de etoricoxib entre 60 y 120 miligramos, pero la daban una vez al día, según la afección reumatológica, y ellos sacan un apartado que dentro de las afecciones reumatológicas, la artritis gotosa, utilizaron otras dosis que fue de 120 miligramos al día por una semana y luego continúan 90 miligramos al día. Ellos registraron cuáles eran las indicaciones de por qué estaban recibiendo esa terapia, cuánto fue el uso y la dosis, y el seguimiento fue durante 3 meses. Y el grupo control recibió un placebo una vez al día que era de un tamaño y un aspecto similar pues al etoricoxib. Se documentaron todas las reacciones adversas en el primer mes y a los 3 meses, y se llevó a cabo un análisis para definir cuáles eran las otras causas de reagudizaciones, e incluso hicieron análisis de sangre como tal. Dentro de los resultados vemos que elegibles fueron 165, pero finalmente a cada brazo se asignaron 68 para el grupo de estudio y 62 para el grupo control. Cuando vemos las características basales de estos pacientes,
vemos como las condiciones reumatológicas que más indicaron para antiinflamatorios no esteroideos fue la osteoartritis o reumatismos pues, del tejido blando en el 43.4%, artritis altralgia o lo lumbar bajo en el 46% y la artritis gotosa en el 10.5% como tal. La actividad tanto de la enfermedad inflamatoria intestinal pues, de la colitis y la enfermedad de Crohn fue equiparable en los dos grupos, no había diferencias. Y cuando vemos en los desenlaces, vemos que los pacientes que tuvieron, el número de pacientes que tuvieron síntomas agravados desde el inicio del antiinflamatorio no esteroideo fue en el estudio control de 10.53 y en el estudio, en el grupo de control fue de 11.43, que realmente no fue estadísticamente significativo y tampoco hubo cambios en la actividad pues, de la enfermedad ni antes ni después del tratamiento. Vemos como la P pues, no tuvo significancia. Entonces, ellos dicen que el efecto de los antiinflamatorios no esteroideos en la evolución de esta enfermedad sigue siendo controvertido. Los informes anteriores habían demostrado riesgo de agudización. Ellos mencionan acá el estudio que previamente habíamos mencionado, que eran de alrededor de 200 pacientes, en donde se había visto que había un OR incluso de ingreso hospitalario hasta de 1.77 y otros estudios habían identificado que esos pacientes hasta en un 25% habían tenido una exacerbación durante el mes que habían utilizado los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ellos dicen que este estudio muestra para ellos que el Eterecoxib es seguro y beneficioso en la mayoría de los pacientes y que no provocó exacerbación de esta enfermedad, por lo menos durante los 3 meses que hicieron el seguimiento. Y finalmente viene una de las últimas revisiones, que fue una revisión sistemática del 2018, donde trata de abarcar todos estos estudios, tanto los de cohorte como los ensayos clínicos, y esta revisión sistemática y metaanálisis trató de identificar cuál era esa asociación, incluso también del acetaminofén y los antiinflamatorios no esteroideos en el riesgo de exacerbación. Ellos hicieron una búsqueda de Medline, Embase, Cochrane y Clinical Trials entre 1974 y el 2017, recolectaron 8.378 referencias. Ellos excluyeron mediante la revisión de títulos y resúmenes en la primera mirada. Ahí excluyeron 552 más 7.695 para un total de que quedaran 24 referencias. De estos 18 estudios estaban en referencia al uso de vainas y exacerbación, 8 estudios estaban con referencia al inhibidor de COX-2 y 6 estudios examinaron la parte del acetaminofén y la exacerbación de enfermedad inflamatoria intestinal. La búsqueda, ellos incluyeron ensayos clínicos en curso o recientemente completados, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorios y no aleatorios, estudios de cohortes prospectivos y retrospectivos. Las estimaciones en cuanto al análisis, ellos hicieron estimaciones resumidas del metaanálisis según los RR y obtuvieron agrupando estimaciones del efecto según lo que se había reportado en los estudios por medio de estos métodos. Y dado el pequeño número de los estudios que se habían incluido en los metaanálisis, ellos utilizaron modelos de efectos aleatorios cuando había una heterogeneidad marcada que para ellos era por encima de 30%. Se realizó un análisis por subgrupos de colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y global como enfermedad inflamatoria intestinal según los resultados que habían sido informados y los informaron de manera separada. Y se realizó un análisis por sensibilidad para evaluar el riesgo pues, de exacerbación. ¿Qué encontraron? Cuando vemos en la heterogeneidad que fue marcada, fue incluso del 60.3%, ellos encontraron una asociación de 1.42 que no fue estadísticamente significativa para la enfermedad de Crohn en los 5 estudios que evaluaron. En la colitis ulcerativa, donde evaluaron 8 estudios, vieron una heterogeneidad moderada, donde la asociación fue de 1.52, que tampoco fue estadísticamente significativo, y cuando evaluaron el global de enfermedad inflamatoria intestinal, encontraron una asociación de 1.29, que no fue tampoco estadísticamente significativo. Ellos concluyen que, contrariamente a la creencia que se aceptaba, realmente no encontraron una asociación consistente ni con el acetaminofén, ni con la enfermedad inflamatoria intestinal o el uso de los inhibidores de COX-2 en la exacerbación de la colitis ulcerativa de la enfermedad de Crohn, pero llamativamente ellos mencionan que en el análisis limitado a los estudios que tenían bajo riesgo de sesgo, mostró al parecer una asociación positiva entre el uso de los antiinflamatorios no esteroideos y la exacerbación de la enfermedad de Crohn, pero no de la colitis ulcerativa. Entonces, ¿qué nos dicen con todo esto actualmente las guías tanto de gastroenterología como reumatología? Para iniciar la parte de gastroenterología está la guía británica de manejo pues, de enfermedad inflamatoria intestinal y ellos dicen que los datos sobre los AINE no selectivos realmente son muy contradictorios, como lo hemos venido mirando, que realmente el mayor riesgo pareciera ser con dosis estándar y sobre todo a la colitis de Crohn, y ellos dicen que el uso de estos medicamentos da un riesgo de recaída de hasta el 20% como tal, o sea que están en desacuerdo prácticamente con el uso de estos antiinflamatorios no esteroideos. Cuando nos vamos a las guías americanas de colitis ulcerativa,
prueba en los adultos, ellos dicen que los precipitantes potenciales, que son infección y el abandono reciente de tabaco, incluyen ahí a los antiinflamatorios no esteroideos como precipitantes potenciales en estos pacientes, y ellos relacionan los antiinflamatorios no esteroideos a las hospitalizaciones por recaídas de la enfermedad hasta en un tercio de los pacientes, y eso lo basan en el estudio de hace 2 décadas, que fue del año 2000, y en base a eso ellos dicen que en consecuencia deben evitarse estos medicamentos a toda costa. Cuando nos vemos a las guías americanas del manejo de Crohn, ellos encuentran que los antiinflamatorios no esteroideos pueden exacerbar la actividad y deben evitarse cuando sea posible en estos pacientes, sobre todo con enfermedad de Crohn. Lo basan en una recomendación fuerte y un nivel de evidencia realmente bajo. Y cuando vamos a las guías recientemente publicadas del Colegio Americano de Reumatología, del manejo de las espondiloartritis, hay un apartado donde ellos hacen recomendaciones con respecto al manejo de esos pacientes con algunas comorbilidades relacionadas, y en la pico 31, que es donde se plantean esta pregunta, es si en pacientes con espondiloartritis y enfermedad inflamatoria intestinal, si hay si se debería escoger algún tipo de antiinflamatorio no esteroideo que exacerbara más la enfermedad relacionado o no, pues como haciendo la comparación. Y ellos recomiendan que en estos pacientes no tienen ningún tipo como de indicación o recomendación de un antiinflamatorio sobre otro, pero tampoco dicen pues que se debería de evitar. Sin embargo, la evidencia es baja para esta pregunta pico. En conclusión, no hay una evidencia suficiente pues, como para realizar una recomendación fuerte a favor de los AINES. Realmente las asociaciones que se han identificado en cuanto a la exacerbación ha sido más de informes de casos o casos y controles que pareciera pues que exacerbaran la enfermedad, pero no son los estudios que deberíamos utilizar para hacer esta asociación, y realmente los estudios epidemiológicos donde realmente nos sirven no han encontrado y no apoyan esta asociación. Por lo tanto, en estos pacientes lo más adecuado es individualizar sobre todo qué tipo de paciente estamos atendiendo, a la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal y el tipo de actividad que tenga de la espondiloartritis. Y finalmente, por ahora pareciera, con lo que tenemos de evidencia y ensayos clínicos, por ahora pareciera haber un beneficio un poco más claro en los inhibidores de COX-2, lo que es el ECOXI, pero en 14 días, puesto que eso fue lo que se incluyó en el estudio, o eterocoxib, más o menos unos 3 meses en pacientes con colitis ulcerativa que estuviesen en remisión. Vemos que en la mayoría no incluyeron pacientes que tuviesen enfermedad inflamatoria intestinal activa. Muchísimas gracias. Quisiera también darle paso pues, a los doctores de reumatología y gastroenterología sobre opiniones con respecto a eso. El doctor Fabián Jaimes. Muchas gracias. Muy bien, Andrés, excelente, excelente trabajo. Sí, es muy interesante escuchar a los profes que están más desde una perspectiva clínica a cargo de estos pacientes, ¿no? Por acá está el doctor John Jaime Carvajal. John Jaime, adelante. Cuéntenos su percepción acerca de este problema clínico tan interesante. Buenos días. Primero felicitar a Andrés que una excelente revisión, una bibliografía muy bien seleccionada, aunque como vimos no es tan abundante como quisiéramos. Digamos que esa idea está supremamente arraigada en todas las guías de gastroenterología en el manejo de enfermedad inflamatoria intestinal. La idea de que están básicamente proscritos los antiinflamatorios no esteroideos. Sabemos que los pacientes concomitantemente tienen enfermedad inflamatoria intestinal y con frecuencia tienen compromiso articular, ya sea axial o periférico, y que con mucha regularidad este dolor debe ser manejado con este tipo de medicamentos. Sin embargo, como tú mismo lo pudiste dilucidar durante toda la charla, eso es una idea que viene creada de algunos estudios observacionales, algunos de ellos retrospectivos, y se quedó digamos que en el fondo de la literatura, y a partir de allí es por eso que como es una idea tan generalizada, digamos que no se han hecho estudios tan juiciosos como los que nos mostraste con COX-2, con el uso de los AINES convencionales. Entonces, hoy en día es bien difícil como tirar atrás esa idea del riesgo que pueden tener los AINES. Sin embargo, cuando uno va a la vida real, probablemente no parece tan severo, porque como tú mismo lo dijiste, el porcentaje de pacientes que tienen compromiso articular es muy elevado, tanto en Crohn como en colitis, y
con frecuencia vemos que los usan por periodos cortos y uno no percibe, digamos que una exacerbación tan severa de los síntomas gastrointestinales. Ahora bien, ¿qué pasa? Que estos síntomas articulares, pues muchas veces son crónicos y ya continuar el uso de estos antiinflamatorios en pacientes crónicamente no solo nos confiere pues el riesgo de exacerbar la enfermedad inflamatoria intestinal, sino que por sí mismo ellos pueden producir daños en el tracto digestivo. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir daños no solo gástricos, sino en intestino delgado y en colon, en pacientes que incluso no tienen enfermedad inflamatoria intestinal y pueden producir lesiones o úlceras que pueden ser altamente parecidas y difíciles de diferenciar de la enfermedad inflamatoria intestinal misma. Incluso hemos visto pacientes que consumen crónicamente antiinflamatorios no esteroideos y llegan con sangrados digestivos, con diarreas, y cuando le hacemos los estudios vemos unas úlceras que se nos parecen mucho a la enfermedad inflamatoria intestinal y en ocasiones nos dificulta el diagnóstico, incluso después de tomarles biopsias y después de realizar pues como todos los estudios buscando diferenciar en si es solo los AINE o si de base el paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, lo que digamos que hoy en día nosotros en la práctica diaria realizamos es que si el paciente está muy sintomático, pues quizás sí nos permitamos esas pequeñas licencias de darle antiinflamatorio no esteroideos, idealmente COX-2 por periodos cortos, quizás 1 o 2 semanas, pero si con esto no hay un control adecuado, buscamos generalmente el concurso del grupo de reumatología porque necesitamos que se utilicen otro tipo de medicamentos que controlen la sintomatología articular a más largo plazo sin tener los efectos deletéreos de los antiinflamatorios no esteroideos. Muchas gracias. Cualquier cosa aquí sigo conectado. Excelente. Mil gracias, John Jaime. Por acá está también el doctor Carlos Horacio y el doctor Luis González. Lo estoy buscando. Adelante, Carlos. Buenos días. Muy bien, Andrés, por esta revisión. A ver, digamos con lo que yo quería plantear y tiene que ver con la conclusión número 4 que plantea Andrés al final de su presentación, es que hay que individualizar al paciente. Desde el punto de vista de reumatología en general y desde el punto de vista de mi práctica en particular, yo no tengo el concepto de que los AINES están contraindicados en enfermedad inflamatoria intestinal. Para nosotros los AINES son muy importantes y cuando tenemos una artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal con un componente axial muy significativo, una de las estrategias de tratamiento definitivamente son los AINES. Pero cuando hablamos de tratamiento a largo plazo en los pacientes con espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal o espondiloartritis en general, pues tenemos en cuenta el perfil de cada paciente para ver los riesgos particulares con el uso crónico de los AINES. Y dentro de esos, digamos, riesgos potenciales de pacientes está la enfermedad inflamatoria intestinal, en la que pues vemos qué tan activa está esa enfermedad y si realmente va a ser un factor que nos limite el uso a largo plazo de esos antiinflamatorios para tomar la decisión de cambiar a otro mecanismo de acción que efectivamente nos controle esas manifestaciones axiales, que en la mayoría de los casos terminan en terapia biológica, muy diferente a los pacientes que tienen manifestaciones para llegar a la terapia biológica. Adicionalmente, yo tengo la misma sensación que se está expresando ahorita por el grupo de gastroenterología, y es que en los pacientes que yo he tenido con enfermedad inflamatoria intestinal y los he tratado por corto tiempo con AINES. Bueno, mientras Carlos recupera la señal, Luis, adelante. Muchas gracias, doctor Fabián Jaime. Felicito, Andrés, muy buena tu presentación. Muchas gracias. Bueno, este es un punto importante. Muchas veces nos llegan pacientes con esta situación o muchas veces aparecen pacientes cuya manifestación inicial de estas enfermedades inflamatorias es el compromiso articular.
Pues brevemente, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, las guías de EULAR recomiendan utilizar 2 antiinflamatorios en un mes a dosis máxima diferentes antes de pasar a otra terapia, en este caso terapias biológicas. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor, el gastroenterólogo, el doctor Carvajal, ¿cierto? Él menciona que es una idea que ha quedado siempre y como Andrés lo muestra, hay ciertas discrepancias en los hallazgos. Hoy en día con la situación que hay, uno no va a utilizar antiinflamatorios a largo plazo, no solo por la toxicidad gastrointestinal que puedan asociarse, es decir, las úlceras, el aumento de la permeabilidad, el desencadenamiento de una colitis por antiinflamatorios o la exacerbación, y queda la duda si se exacerbó la enfermedad. Pues pueden utilizar uno por periodos cortos, especialmente los selectivos. Eso sería lo que uno utilizaría, pero lo ideal es utilizar un medicamento en estos pacientes, no dar mucha espera, porque son pacientes que tienen marcada inflamación. Entonces hay que buscar un medicamento que cubra todos los dominios, que cubra el compromiso, no solo gastrointestinal, porque son pacientes que también tienen enteropatía, tienen artritis, y en este caso rápidamente uno debería pensar en la opción de un biológico que no va a tener estos efectos secundarios. Me refiero en el caso ideal de un anti-inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, mi opinión es que, al menos en mi experiencia, al evitar al máximo, no solo por la toxicidad gastrointestinal, también toxicidad hepática y por la falta de eficacia, no vas a dejar un paciente más de un mes con antiinflamatorios. Si lo va a utilizar, un ciclo, un periodo corto, y pensar la opción, si el paciente está con inflamación, considerar la opción de utilizar un biológico, un anti-TNF, un medicamento que tenga una cobertura más amplia. Es la apreciación que tengo. Las guías, por ejemplo, del colegio, de las guías europeas, como yo mencioné, las guías EULAR, recomiendan antes de pasar un biológico utilizar en al menos 4 semanas haber ensayado 2 AINES a máximas dosis, pero sin una respuesta favorable, no más de un mes, o sea, 4 semanas, y si no, se pasa a un biológico. Creo que el uso de antiinflamatorios es más limitado y con más cautela, y de pronto utilizar por periodos cortos de una semana, diría yo, de un medicamento tipo COX selectivo. Es mi apreciación. Muchísimas gracias, profe. Ok. Yo quisiera complementar algo corto. Veo que sí estamos, pues, y así lo vemos en la práctica diaria, estamos como de acuerdo con el grupo de reumatología. Es mayor como el alerta que está en la literatura que lo que realmente uno en la práctica diaria lo realiza. Es decir, siempre no se pueden utilizar, sin embargo, cada vez más se van dando, digamos que pequeñas licencias. De hecho, en las guías, en el grupo GTECU, que es el grupo europeo para el estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto el Crohn como la colitis, cuando hablan de las espondiloartropatías y del compromiso articular, ellos sí dan como la recomendación de que si bien no se deberían utilizar a largo plazo, hacen la salvedad de que los estudios probablemente no fueron tan fuertes para poder prohibirlos completamente, y digamos que empiezan a abrir esa puerta para el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, idealmente COX-2, y tratando de limitar el periodo de su uso. Y como los compañeros de reumatología mismos lo han dicho, es buscar otros medicamentos que controlen más a largo plazo estas manifestaciones. Además, quiero pues dar la siguiente salvedad, y es que el compromiso gastrointestinal por los AINE no se previene con el IBP, solo el compromiso gástrico, es decir, solo las úlceras gástricas y duodenales se ven, digamos que atenuadas por el uso de los inhibidores de bomba de protones, a diferencia del compromiso en intestino delgado y en colon, que de hecho puede ser exacerbado
o incluso empeorado cuando se utilizan los inhibidores de bomba de protones. Esto es porque la fisiopatología del daño en intestino delgado y en colon es muy distinta a la fisiopatología del daño gástrico. El daño en intestino delgado y en colon, de hecho, hay buena parte está dado por el sobrecrecimiento bacteriano, y cuando se dan inhibidores de bomba de protones, al haber una menor producción de ácido, hay un mayor sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, y eso favorece la perpetuidad o el empeoramiento de las úlceras que se causan por los AINE. Entonces, por ejemplo, en sangrado digestivo, cuando se empezaron a utilizar los inhibidores de bomba de protones, se ha encontrado que el sangrado digestivo gástrico ha mejorado, pero cada vez más se encuentra más sangrado digestivo de intestino delgado por el uso concomitante de inhibidores de bomba de protones con los AINE. Era como otro punto que quería darles el día de hoy. Muchas gracias, profe. Muy bien, excelente. A ver, me causa curiosidad los estudios, los dos RCTs, hay una evolución muy bonita acá entre las decisiones o lo que podemos inferir a partir de los estudios observacionales versus los diseños experimentales. Miren que es muy llamativo que el primer ejemplo que nos mostró Andrés, a propósito, muy buen trabajo, hermano. El primer ejemplo que nos mostró es un estudio de casos y controles que fue el que generó todo el temor para los AINES. Luego vienen dos RCTs con ciertas limitaciones de tamaño de muestra, etcétera, pero bastante razonables para suponer un poquito, digamos, suponer con un poco más de tranquilidad lo que acaban de mencionar los colegas de gastro y de reuma, y es que ahí puede haber una cierta tranquilidad en ciclos cortos de AINES, particularmente estos COX-2 selectivos, pero mi pregunta o mi inquietud es, ¿cómo ven ustedes la perspectiva? Claramente eso no tiene un interés. Probablemente la industria no está interesada en ese tipo de investigación, pero los estudios se concentran, los dos recetas que nos contó Andrés se basan específicamente en COX selectivos. ¿No creerían ustedes, no tendría mucho sentido, dadas las consideraciones acerca del tipo de medicamento, los costos, bla, bla, bla? No tiene mucho sustento, ¿creen ustedes, extrapolar esa cierta tranquilidad para los AINES comunes y corrientes de más uso, de más disponibilidad, de menos costos? Adelante, compañeros. Sí, vea, esta es mi apreciación con respecto a los AINES. Por ejemplo, AINES como ibuprofeno en la práctica clínica, naproxeno o diclofenaco, en realidad, pues uno a veces es mal tolerado por el paciente, mucha epigastralgia, y desafortunadamente yo sí veo en la práctica que el uso crónico en algunos pacientes se va haciendo otras complicaciones como nefrotoxicidad. En realidad, con la llegada de los anti-TNF, que tienen muy buena respuesta, inclusive las mismas guías lo dicen, usted ensaya AINES un mes, si no responde, pues pase a otra alternativa. Entonces, en realidad, el uso crónico de antiinflamatorios, al menos para el control de los síntomas articulares, no es como antes, no es como antes. Tal vez a veces se le deja al paciente como en caso de que tenga que hacer algún refuerzo, en algunos que al final del intervalo entre el biológico, entre como se utiliza entre cada semana o cada 15 días o cada mes, algunos se les puede dar algún refuerzo de que tome por un periodo corto de 3 a 5 días un antiinflamatorio. Pero para ser franco, si la pregunta es si extrapolamos también utilizar los no selectivos como ibuprofeno, naproxeno, etcétera, pues en realidad en presencia de manifestaciones inflamatorias, pues esta es la otra alternativa y no me iría con esta. No solo miro el espectro del compromiso gastrointestinal, también las otras cosas como la hepatotoxicidad que también se ve en estos pacientes y puede dificultar y confundir porque estamos dando también antibiológicos, los anti-TNFs, por ejemplo, en este caso, y estos también pueden tener algún grado de hepatotoxicidad. Entonces, esa es la razón, buscar un medicamento
que a largo plazo le controle mejor todos los dominios, no solo artralgias, pero también hay que mirar si las artralgias son inflamatorias, si son o son mecánicas, pero en el punto de vista inflamatorio, buscar uno que te controle la entesitis, que es de muy difícil control y principalmente mejora con los anti-TNFs, o las artralgias inflamatorias, la artritis sobre todo, que te va a mejorar más con el anti-TNF, puede mejorar transitoriamente, pero teniendo esta alternativa, no utilizaría los no selectivos, iría más por los COX-2 por los pacientes, y es lo que hago en la práctica clínica. Pero también quiero mencionar otra cosa, es que a veces el problema con esto es que los pacientes se encariñan con el antiinflamatorio y se acostumbran a tomarlo por cualquier síntoma, tome y tome, y eso pasa en la práctica clínica. Entonces hay que tener mucha precaución con eso, no solo mirar la parte intestinal, sino también las otras comorbilidades que pueden resultar, la hepatotoxicidad, la nefrotoxicidad, como mencionó el doctor previamente, la intolerancia gástrica o gastritis, no solo la enteritis. No sé si queda Excelente, clara la Luis. posición. Muchas gracias, hermano.